CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Pares Impares. Esta es una página en blanco, un espacio diseñado por CNN Chile y la corporación 3xI que busca sembrar, promover y contagiar una cultura del encuentro para nuestro país. ¿Qué significa esto? En tiempos en que nos sentimos solos, en momentos en que nos enfrentamos a diversos desafíos de la vida actual, queremos mostrar las iniciativas, contar las historias de personas, de comunidades que sí logran llegar a acuerdos, que sí valoran la diferencia, que sí superan juntos la violencia o el miedo y que sí nos permiten creer que el mundo en que queremos vivir es posible. Este no será un viaje inocente o sencillo. Buscamos un encuentro honesto con lo que nos cuesta, con lo que nos incomoda, pero también queremos abrir acá un tiempo, un espacio para conocer las cosas que nos enorgullecen de ser humanos y nos hablan de nuestras posibilidades de una forma que nos da esperanza y nos permite creer en una sociedad mejor. Los invitamos a ser parte de este viaje de encuentro, a ser parte de esta comunidad que comienza ahora. Hablamos mucho de cómo la distancia ha crecido entre nosotros, de esta sociedad que nos hace sentir pequeños y solos. Pero ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? ¿Y qué podemos hacer? Nuestra periodista Magdalena Fuenzalida salió a la calle con esas preguntas y esta es su nota. A veces nos sentimos como un punto en medio de un océano de individuos, un mar de personas desconectadas, solas en la multitud. Somos un tejido roto que día a día siente sus grandes distancias. Voy al metro y veo a todos y todos están como literalmente en su celular y como que nadie como que se toma en cuenta con nadie. En realidad cada uno en su mundo, sobre todo como con el aumento de la cantidad de redes sociales que uno va teniendo en su celular, como que se va atrapando cada vez más en eso. Yo creo que en la calle con el automóvil es peor, o sea, podéis estar como una hora con el intermitente para el lado y pasan y nadie pesca. Yo voy mucho al estadio y la verdad es que la experiencia está en este país cada vez peor, sobre todo cuando hay cuando se juntan mucha gente, es cada vez peor esa situación, cada vez es más indiferente lo que le pasa al del lado. Es una sensación que compartimos en la vida pública. Según la última encuesta Bicentenario realizada por el Centro de Políticas Públicas UC, el 81% cree que no se puede confiar en la mayor parte de las personas, y esta es una idea que crece. Mediciones relativas a la confianza interpersonal en Latinoamérica tienden a ser bajos y Chile dentro de Latinoamérica es particularmente bajo y esto es algo que se ha arrastrado por décadas. Tendemos a no confiar demasiado en las personas que no conocemos cercanamente, a ser desconfiados, a tener sospechas. La cohesión social también se entiende como la fortaleza de una sociedad civil, ¿ya? Y eso tiene que ver con la relación entre los pares, ¿ya? Y tiene que ver con esta naturaleza más asociativa de las personas de lograr cosas juntas, pero también de sentirse partes de un todo. El orgullo, el sentirse parte generalmente son indicadores bastante fuertes aquí en Chile. Pero hay otros indicadores, por ejemplo, como la confianza en el otro, que son mucho más bajos. Son síntomas de la distancia social que opaca desde la confianza interpersonal con desconocidos hasta la fe en las instituciones y autoridades y tiene un impacto en el bienestar y la manera en que habitamos la ciudad. El asunto es que como cualquier enfermedad viral también avanza y se agrava a través de pequeñas cosas que afectan la disposición a superar estas barreras. Yo creo que la encuesta CACEN es la última, cuando uno ve el indicador de pobreza multidimensional, se ve que casi todos los indicadores bajan sobre los niveles de pobreza, pero hay uno que sube, que son personas que perciben un maltrato. Hay también la encuesta Bicentenario, ahí hay casi un 45% de las personas decía haber sufrido algún tipo de menosprecio por alguna autoridad, por el que se sentía superior a él. Esas formas de autoritarismo, o tratos jerárquicos, también de algún modo deterioran el tejido social. Todos conocemos el dramático estado de la confianza en las instituciones de nuestro país, ¿cierto? Y eso nos habla de un problema serio respecto a cómo ciudadanos estamos articulándonos en ese nivel. Esos elementos van
erosionando nuestra capacidad de convivencia, nuestra capacidad de estar juntos y nuestra capacidad de poder gobernarnos y poder responder la pregunta de cómo convivir juntos. Según el primer estudio nacional de polarizaciones realizado por Corporación 3xI y Criteria, las discrepancias políticas son más amplias que las sociales y la distancia entre percepción y realidad es grande. De hecho, tanto personas de izquierda como las de derecha piensan que la posición del otro es más extrema de lo que realmente es, lo que se conoce como polarización afectiva y se manifiesta en otros niveles. Aun cuando la gente no tenga posiciones ideológicas tan distintas o que no tenga que ver solo con lo ideológico, puede tener afectos o cuestiones afectivas, emocionales, que hacen que haya mucha diferencia entre personas de distintas visiones políticas. Pero hay también una serie de formas de medirla que tienen que ver con, por ejemplo, si le molestaría tener un vecino, un compañero de trabajo, cuánto les desagrada interactuar con personas que tienen la posición contraria. En general, el problema de convivir con lo distinto ha sido históricamente algo difícil, pero veníamos de una época en que había mejorado y las aspiraciones de nuestra sociedad y de otras sociedades era más bien a avanzar en eso, y ahora vemos más bien sucedido. Por ejemplo, en la última encuesta de Bicentenario generamos un indicador de tolerancia, y cuando les preguntamos directamente qué tan dispuesto estás a dialogar con una persona que tenga esa postura sobre temas sociales, más de la mitad de la gente dijo que no está dispuesta a dialogar. Pero cuando hablamos en contextos más íntimos, aparece la valoración de los pequeños gestos. Yo noto que igual acá hay cordialidad, pero una cordialidad, digamos, que nace como del querer ayudar al otro. ¿Ya? Por ejemplo, acá uno sí sigue viendo que gente te ayuda en la calle, te da direcciones, se detiene a explicarte cosas. Aprendí alguna vez que me dijeron, ¿necesitas ayuda? Ya, si me dice que sí, ya ayudo. Si me dice que no, no. Pero sí, yo creo que sí existen, como tú dices, pequeños gestos. Yo voy, no sé, en el metro y llevo una maleta y está muy pesada y me dicen, oye, ¿te ayudo? O como, oye, ¿necesitas ayuda? Oye, yo te la llevo, cosas así, que igual encuentro que hay mucha gente todavía que tiene eso como inculcado de ayudar a la otra persona. Me imagino que varias personas han desinstalado de repente las redes sociales y es como bonita esa sensación, pues, como de estar ahora sí en la realidad, en el presente, como sacar así la cabeza del agua y ver así como, oye, ¿en qué estábamos metidos todos? El antídoto a la polarización no es solo una decisión personal, también es cultural. Al menos así lo plantean los expertos. Al intencionar el encuentro podemos disminuir la polarización y aportar a la cohesión social. Si yo comparto en mi trabajo, en la vida social, en mis redes sociales, tengo acceso a información u opiniones de las personas que piensan distinto a mí, en general voy a estar menos polarizada. El encuentro con el otro es clave porque la única forma que yo tengo para poder bajar las barreras hacia el otro es conociéndolo, ¿cierto? Porque yo funciono en base a un imaginario del otro, sean verdad o no, eso te lo da la experiencia, ¿ya? Que el hecho de que yo tenga una experiencia con un otro, ¿ya? Me hace ver al otro o ponderar al otro como en sus diferentes dimensiones. Y para poder generar ese encuentro necesitamos espacios que sean más mixturizados. Es volver a encender el encuentro a toda escala, en la educación, en la política, el trabajo y la vida cotidiana, para deshacer lo que nos está dañando y avanzar hacia una sociedad más conectada. Hemos escuchado el diagnóstico sobre lo que nos enferma, pero también queremos conocer cuál podría ser el antídoto. ¿Cuál es la relevancia de los encuentros? ¿Cómo podemos promoverlos y cultivarlos? ¿Y por qué podría sanarnos? Esa es la nota que viene de Miranda Aspe. Siempre estamos en contacto con otros. La vida diaria está llena de encuentros que parecen invisibles. Las personas con las que viajaste esta mañana en el metro o la que te tendió en la fila del banco. Interacciones cotidianas tan rutinarias que no alcanzamos a estar conscientes de su impacto. ¿Cómo se produce un verdadero encuentro y cuál es su valor? El encuentro es aquello que permite construir vínculos. Cualquier práctica, por pequeña que sea, ya tendría algún impacto, porque ya te abre, ¿cierto?, a la posibilidad de que haya un otro. O sea, muchas veces parte del problema también es que no somos capaces de concebir la sociedad desde un lugar distinto desde el que nosotros estamos posicionados. Y existen metodologías para entrenar y promover algo que hoy no practicamos tanto: el encuentro. ¿Quién no tiene miedo a los aviones o a volar?
En medio de una multitud se reúnen dos generaciones distintas, jóvenes y adultos, que en otros contextos nunca se habrían encontrado. Actividades de la última reunión de 3xI, una organización que a través de una metodología ya probada promueve, diseña y realiza encuentros entre personas con distintos orígenes, sensibilidades y ámbitos de acción. Nadie es el mismo después de esa conversación. Cambia el entendimiento, pero sobre todo cambia la predisposición emocional hacia estar disponible a escuchar al otro. A través de mesas de conversación, juegos y dinámicas en grupo, se generan discusiones desde la perspectiva del otro, prácticas que surgen en torno al compromiso de mejorar la base de confianza mutua en la sociedad. Tenemos prejuicios cruzados sobre lo que piensa el otro. Entonces, cuando yo llego a un encuentro y me doy el tiempo de conversar con esa persona que aparentemente es tan distinta a mí, me doy cuenta que tenemos sueños comunes, que nos podemos encontrar en los desafíos que tenemos y por lo tanto las distancias se achican. Y la emoción que surge es que tenemos mucho más posibilidades de construir un nosotros. Es súper importante, sobre todo escucharse con aquellas personas que probablemente en otros contextos uno nunca se encontraría. Considerar que la integración y la participación muchas veces se dinamizan a través de las emociones. Al igual que un puente permite unir dos puntos distintos, la conversación con un otro nos deja ver la realidad desde una perspectiva diferente. ¿De qué manera estas conversaciones, el encuentro con un otro, nos permiten estrechar esos vínculos sociales? Lo bonito que es como sentarse a escuchar la experiencia de vida de otras personas, como en nuestro día a día escuchamos muchas historias en la televisión, cuando leemos, pero no hay nada más bonito como que escuchar la historia de vida de una persona que probablemente no volvamos a encontrar. No es necesario que tengamos un terremoto, que no es necesario que tengamos una catástrofe natural para poder sentir que somos capaces de co-construir cosas buenas en conjunto. O sea, el poder además generar vínculos personales que van a ir construyendo relaciones que de otra manera no habría sido posible lograr. Eso genera tejido social. Ir más allá de nuestro círculo para ampliar las conexiones sociales es una manera de quebrar estereotipos y hacer visible el valor de la diversidad. ¿Cuáles son las claves que facilitan el encuentro con el otro? Es muy importante conocer a gente distinta para desarrollar cierta tolerancia, también para entender cómo funcionan otros con otros sistemas de valores, empatizar con ellos y entenderlos en el contexto en el cual viven y no solamente vivir en base a ideas preconcebidas. No solo eso, sino que podríamos sentirnos menos solos. Ayuda como a salir de ese encierro donde uno cree que los problemas que uno tiene también son solo de uno y muchas veces son compartidos. Ampliar la mirada y entender que somos parte de una comunidad, pasos esenciales para aprender a abordar lo distinto desde un lugar más amable, donde reconozcamos la diferencia no como una amenaza, sino como una oportunidad de relacionarnos mejor y reconstruir el tejido social. Muchas veces estamos encerrados en la burbuja de nuestro algoritmo. Vamos caminando mientras miramos el celular y cuando hablamos de fútbol, hablamos de la contingencia, pero poco hablamos de lo que nos podría sanar. Decidimos salir a la calle y pedir los consejos de otros humanos sobre cómo podemos vivir mejor. Mi nombre es Adrián Lepe, tengo 45. Siento que tendemos a vivir como en una burbuja de ideas. Nosotros conversamos con gente que piensa distinto. O los chilenos intentamos como ponernos más choros, por decirlo así. Y escala y nunca bajamos. Conocer como alguien distinto, muy distinto a uno, te ayuda también a comprenderlo. A comprender sus ideas, a comprender de dónde vienen. Y a no demonizarlo, porque también uno como que demoniza mucho a quien piensa distinto. A lo mejor no hay ningún acuerdo, pero como el hecho ya de escucharse y como darse cuenta que hay cosas que no son tan rígidas, puede servir. Nos vamos a una pausa, pero volvemos enseguida con mucho más de Pares sin Pares, aquí en CNN Chile.
En Pares Impares no solo queremos hablar teóricamente de cómo pueden ocurrir los encuentros improbables, sino tenerlos. Que dos personas que tal vez nunca se van a encontrar puedan aquí tener una conversación nutritiva y que nos ilustre sobre la diversidad que constituye nuestra sociedad. Hoy queremos presentar una conversación improbable entre un ex fiscal y un ex reo. Veamos lo que pasó. ¿Cómo estás? Muy bien, hola. ¿Quién crees que es la persona que tienes al frente? Como escuché un poco antes del inicio del programa, algo relacionado con el agua, probablemente te dedicas a eso y en el pasado lo desconozco absolutamente. Bueno, por lo mismo lo que hemos estado escuchando antes de empezar el programa, un fiscal, un pasado con harto estudio, me supongo, para ser fiscal, harta experiencia también, hartas decisiones que tiene que tomar, una persona con alto carácter también, seguro también de sí mismo, porque igual el fiscal de repente define la vida de una persona. Entonces, pero más allá, no puedo opinar también, pues, esperamos que en esta conversación los conozcamos un poquito más y veamos quiénes quieren. Yo soy José Antonio Villalobos, soy abogado penalista, soy porteño, acérrimo, nací en Valparaíso, tuve un pasado pequeño futbolista, jugué en Santiago Wander, el club de mis amores, y hoy día ejerzo privadamente defendiendo y también como abogado querellante y abogado en distintas áreas. Ex fiscal, estuve en el Ministerio Público aproximadamente 16 años ejerciendo el cargo de fiscal. Eso es lo que podría resumir mi biografía, por decirlo así. Bueno, yo soy Cristian Briones, estuve más de 15 veces en el Sename, de los 14 años hasta los 18, y me arrancaba, entraba, salía. También estuve 10 años en la cárcel, consumí 18 años pasta base. Y como digo, de profesión trabajador social, gracias a Dios pude dejar todo ese mundo de oscuridad. Ya llevo más de 15 años ya que dejé todo eso. Hice una fundación y una empresa que trabajamos con personas que han estado privadas de libertad, entregándole una oportunidad a ellos y a su familia para que puedan salir adelante. Tengo 3 hijos también y bueno, soy de Santiago, vivo siempre acá y eso podría decir. Cuéntame 2 cosas curiosas tuyas que te definen. Quise ser futbolista. Jugué en Santiago Wander hasta los 16 años y ahí decidí que lo mío probablemente no era el fútbol, que siempre llama la atención cuando lo cuento. Es muy curioso porque dicen, oye, ¿jugaste en el gol? Sí, jugué. Y otra cosa curiosa es que, claro, que a veces uno no lo cuenta mucho, pero internamente y familiarmente me gusta bailar mucho. Una cosa curiosa, cuando era más chico, tenía una creencia, y bueno, era delincuente yo, pues, entonces tenía una creencia de que la Virgen de Montserrat era la Virgen de los Lanzas, entonces tenías que robarte una estampita para poder que te fuera bien en el robo. Entonces tenía esa creencia, muchos años la tuve, hasta adulto, hasta que un día ya me di cuenta que no era así. Y no sé qué otra cosa curiosa puede ser mi forma de ser. O sea, de repente, como empecé con este proyecto, sin tener nada, golpeando puertas, llegando hasta un ministro de Justicia, sin tener lucas, sin tener nada, y yo con la pura perseverancia, consiguiendo reuniones y consiguiendo todo. O sea, eso yo encuentro, no sé si es curioso, pero que cuando le pongo empeño a algo me resulta. Qué bonito que podamos conversar aquí los dos. Yo nunca, la verdad, había estado frente a un fiscal, solamente en el tribunal nomás. Entonces, pero nunca... Espero que no haya sido yo. No, estaba mirándolo cuando lo vi, pero qué bonito que podamos tener esta conversación así tranquila, sin que haya un... Pero fíjate que lo que dices tú es súper cierto, porque yo creo que hoy día, a partir de, por ejemplo, yo cuando dejé de ser fiscal, pude conocer recién lo que era el otro lado de la privación de libertad. Cuando tú ejerces como fiscal, yo diría que hay un 50% o un 60% de fiscales que no conocen la cárcel. Se supone que quien te envía a la cárcel, por decirlo así, tiene que conocer
cómo se vive en la cárcel, para que tú tengas en el fondo un elemento para ponderar y decidir si efectivamente esa persona necesita ir a la cárcel o no. Entonces yo viví, a partir de la renuncia, el otro lado, porque hoy día soy abogado en ejercicio privado, por lo tanto he tenido que ir a las cárceles, he tenido clientes que han estado privados de libertad y también he tenido clientes que he sacado de la cárcel. ¿Te fijas? Entonces yo creo que en ese sentido el resumen de esto es que para mí, por ejemplo, es mucho más reconfortante hoy día estar de este lado que estar del lado donde estuve prácticamente 16 años. El lugar donde naces determina tu futuro. ¿Qué opinas de esta frase y qué harías? Yo creo que sí. O sea, no 100%, como lo dije yo, yo crecí en un contexto de droga, de consumo de alcohol, de violencia, de pobreza, de hambre, delincuencia, pero muchos también vivieron ese mismo contexto y no fueron delincuentes. Pero obviamente que en La Pintana salen mucho más delincuentes que en Las Condes, o sea, delincuentes comunes, que en Las Condes, porque al final la referencia del padre te lleva mucho también a cómo vayas a ser tú. O sea, como lo dije antes, un ingeniero comercial, lo más probable es que su hijo sea un ingeniero comercial. Un delincuente que está en la cárcel y tiene hijos, lo más probable es que su hijo siga la misma delincuencia. Entonces, creo que sí determina el lugar, es muy importante el lugar donde uno nace, donde no hay espacios verdes, donde la escuela no son buenas, donde no tenía espacios para el deporte, para la cultura. Entonces los espacios donde en la esquina están consumiendo droga, está el tiroteo, que el narcotraficante llega con el auto ahí, entonces los otros, los niños más cabros, ¡ay, mira, el narco! Quiero ser como él, y lo digo por experiencia propia, porque también tengo hijos adolescentes. Yo creo que te marca el lugar donde vives por lo que dices tú, en el fondo. Hay muchas más posibilidades de caer en un delito cuando tú vives en un lugar marginal, donde hay muchas personas que cometen delitos, donde hay consumo de drogas habitualmente en las esquinas, donde hay tráfico de drogas en la esquina, donde no tienes en el fondo cómo solventarte económicamente para comer bien. Todos esos lugares te marcan, evidentemente, y por eso hay un contacto y una posibilidad más amplia de que la persona que vive en estos lugares pueda cometer delitos. Y por eso ahí se requiere que el Estado tenga una mano más importante en ese lugar que, por ejemplo, en Las Condes. Ahora, como tú decías, hay delitos comunes ahí, pero en otros lugares, en Las Condes también, hay otro tipo de delitos y que se asemejan mucho probablemente con estos delitos que se cometen ahí en temas de narcotráfico. Al narcotraficante le gusta ostentar, le gusta estar en vehículos grandes, con zapatillas de marca, como decías tú, viajar al extranjero. Bueno, hoy día nos hemos encontrado con que hay otro tipo de delincuencia, que es una delincuencia económica, que cometen personas que han tenido todas las posibilidades de educación posible, donde han tenido posibilidad de estudiar en el extranjero, posibilidad de estudiar en las mejores universidades, en los mejores colegios, y tenemos hoy día personas que están delinquiendo económicamente y que además buscan lo mismo que busca ese delincuente común, que es, en el fondo, tener un yate, estar en un yate disfrutando, generar en el fondo una posibilidad cierta de muchos lujos y beneficios económicos. Entonces, hoy día se está dando, yo diría que afortunadamente, esta visión también, que no solamente los pobres cometen delitos, sino que también personas que han tenido todas las oportunidades. ¿Crees que se respetan los derechos humanos? Chuta, esta pregunta está bien fácil de responder. Yo diría que en general, si tú apuntas a los derechos humanos conectado un poco con el ejercicio de mi actividad y con lo que te tocó vivir a ti, evidentemente que no hay un respeto por esos derechos humanos. Yo tengo la sensación que el sistema intenta, más que privarte de libertad, intenta castigar a la persona que comete un delito de forma anticipada, incluso antes de la condena. Creo que los derechos humanos estamos muy al debe acá en Chile, y sobre todo en las cárceles. Yo creo que ahí es uno de los lugares donde más se vulneran los derechos humanos. Entre presos también se vulneran los derechos humanos, también hay abuso entre presos, también algunos gendarmes, yo no quiero tampoco echar a todos al saco, pero yo fui torturado por un gendarme que hoy día debe ser mayor o capitán, en ese tiempo era teniente,
y siempre fue abusador por reírse, ¿no? Por burlarse. Una vez nos sacó a todos, 500 personas, daba curado a las 3 de la mañana de una calle, 500 personas de la calle 6 de la penitenciaría, nos sacó a todos y con así un palo de grueso, los pegó un palo a cada uno, por reírse nomás, y para adentro, palo a cada uno adentro, palo para uno. Entonces cosas así, entonces claro que necesitamos, yo sé que las personas que están privadas de libertad, la gran mayoría tienen que estar ahí porque cometieron delitos y uno tiene que pagarlo, si no esta cuestión se forma un caos, o sea, y tiene que haber un castigo. Pero en ese castigo tenemos que enfocarnos en cambiar a las personas que puedan salir mejor. Y el Estado no se tiene que hacer el tonto porque el Estado es muy culpable de la delincuencia que hoy tenemos, de los abusos que hoy tenemos. Si yo hubiera sido intervenido cuando yo era chico por profesionales, no hubiéramos tenido hoy el Sename que tenemos. Pero yo fui intervenido por personas que no eran profesionales. Nadie en todas estas instituciones te pregunta quién eres tú. ¿Qué ha pasado contigo? Oye, cabro chico, ven, conversemos, pero tu papá, tu mamá, ¿dónde está? Oye, nadie, si ni siquiera podía hablar. Entonces, vamos, para allá castigo. Entonces, ahí también se vulneran los derechos de un niño, de un adolescente, porque por algo viene un problema. Si yo digo, nadie viene con un ADN para ser delincuente. ¿Qué le pedirías al sistema que corrija? Mire o cambie. Bueno, creo que la reinserción o inserción, como le digo yo, es clave. Yo le pediría al sistema eso. Hoy en día hay una reforma, están pensando en una reforma penitenciaria. Y entonces le pediría ahí al sistema que mire la reinserción como seguridad, porque es lo que necesitamos lo que necesita Carabineros. Tú le preguntáis a un carabinero si está de acuerdo con la reinserción, te dice, pero 100% sí, porque yo me saco la cresta todos los días, voy, atrapo al delincuente, lo mando a la cárcel y de la cárcel me lo mandan más delincuentes. ¿Cómo no van a querer que los carabineros? Esa es la verdadera ayuda. Entonces yo dije, hace 15 años, oye, si no hacemos algo, en 10 años más vamos a estar hablando de secuestros, de sicarios. Y hoy en día sí estamos hablando. Y era cuando ni siquiera tenía estudio, lo dije. O sea, ni siquiera cuando tenía estudio, porque me vio el video y hablaba hasta choro todavía. Porque venía recién saliendo de la cárcel, entonces me movía la boca así como que no sé. Yo soy bien pesimista en relación a lo que uno puede esperar de las políticas criminales en relación con la reinserción. Esto yo lo vengo escuchando desde que ingresé a la Fiscalía, más de 15 años, donde siempre se ha hablado de la reinserción. ¿Y por qué digo que soy pesimista? Porque en el fondo yo no veo ni visualizo que algún gobierno se haga cargo de esta reinserción social. O sea, lamentablemente eso no va a ocurrir y por distintos factores. Primero, tenemos un gobierno que dura 4 años, es un periodo muy corto donde no hay políticas a largo plazo. Tenemos en el fondo un Congreso que está preocupado de medidas de seguridad, como decías tú, el crear cárceles. Creemos más cárceles, construyamos más cárceles, metamos más gente a la cárcel porque han cometido delitos. Chile es uno de los países que tiene más gente privada de libertad en relación a la población. Entonces, si yo me pregunto hoy día, ¿qué le pediría al sistema mirar? Evidentemente que hay que mirar. ¿Cuál es el número de privados de libertad? ¿Cuál es el número de inocentes que está privado de libertad? ¿Por qué estamos construyendo más cárceles? ¿Por qué estamos invirtiendo tan poco en reinserción social, en la posibilidad de educación? Aquí dice José Antonio, tú fuiste persecutor, viste casos de robo en casa habitada y como ciudadano lo viviste. O sea, lamentablemente nosotros vivimos un robo muy violento cuando estábamos durmiendo en la casa. Ingresaron sujetos a la casa, nos amarraron, nos sustrajeron las especies, pero son cuestiones que te marcan en el fondo de alguna manera para con las personas que cometen estos delitos, ¿te fijas? Dice, ¿alguna vez entraste a robar a casas habitadas? ¿Recuerdas qué sentiste? La verdad es que sí robé en casa, pero no de asalto a domicilio. O sea, no había gente en la casa cuando yo me metía. Es difícil igual porque pedir perdón, chuta, es como, ¿quién le va a creer? Ni siquiera... Pero obviamente decirle que estoy muy arrepentido por el daño que hice y que hoy día lo estoy enmendando. O sea, hice una fundación, una empresa donde trabajamos personas que tienen antecedentes
y creo que esa es la forma también de poder enmendar todo el daño que hice. Hoy día soy un colaborador para la sociedad, es una empresa chiquitita, esperamos crecer, esperamos ser referente en la reinserción, nos ha ido súper bien, o sea, han pasado 8 personas por acá y una nomás ha vuelto a la cárcel y las otras están todas trabajando. Yo siento que tu visión hoy día de la vida es una visión sincera. Cuando tú dices, mira, yo más que pedir disculpas a la gente a la cual le robé, yo les pediría efectivamente perdón, pero más allá de eso es mostrarme hoy día cómo estoy, como una persona que trató de romper ese círculo y en el fondo realizar una actividad que te permite no solo a ti romper el círculo, tú también hablaste de tu familia, o sea, yo rompí este círculo, probablemente mi hija también va a querer estudiar, tal vez no va a querer estudiar lo mismo que yo, pero va a querer estudiar, que en el fondo el mensaje es realizar una preparación para que tú puedas ser otra persona, romper el círculo social, te fijas en el fondo de una persona que está vinculada delictualmente a que sus hijos o su entorno no vivan lo mismo, y esas se llaman oportunidades. Cuando tú entregas oportunidades, probablemente hay muchas personas que la van a tomar. Algunos de esos no las van a tomar. Como tú dices, de 8 personas, 1 volvió a la cárcel. Claro, siempre está ese margen. Valoro el comentario porque no tuvo que haber sido fácil vivir esa experiencia, además con tu hijo, o sea, ver a tu hijo que esté viviendo eso, una impotencia inmensa. Chuta, que le pasa algo a mi hija también, que haría mal, o a mis hijos, que tengo 3 hoy. Así que no, agradecerte y de verdad que me emociona también escucharte que no hay un rencor, o sea, podría haber dicho cualquier otra cosa y me emociona porque esto me llega a mí, o sea, puta, tengo a mi hermano también que está en la cárcel, chuta, entonces yo soy bien sensible en el tema y agradecerte por el comentario, de verdad, porque podría haber dicho cualquier otra cosa y faltan oportunidades, o sea, bueno. ¿Qué te enorgullece de ti hoy? Bueno, no, dale. Bueno, me enorgullece haberme superado. Yo creo que me costó, pero aproveché la oportunidad también que me dieron. La aproveché porque no fue que yo solo, sino también tuve una oportunidad porque solo es difícil. Y me enorgullece haber cambiado mi persona para poder darle a mi hija un mejor futuro, a mi hijo más que nada, eso uno me enorgullece. Por ejemplo, a mí también profesionalmente me genera orgullo el haber estado en la Fiscalía mucho tiempo y haber tomado una decisión que creo que fue acertada de irme al mundo privado. Mi experiencia de vida, obviamente que un fiscal no es un buen amigo, o sea, y uno lo mira como una persona ya que quiere puro dejarte preso y como tu enemigo en el fondo, y así lo veía y por todas las cosas que uno vive, pero lo que me sorprendió, su conocimiento sobre el tema, su sensibilidad sobre el tema de la delincuencia, de pensar de que las personas que están privadas de libertad necesitan una oportunidad, que son personas. Bueno, yo no sabía mucho del compañero que iba a tener hoy día en el programa, pero me sorprendió gratamente su posibilidad de reinventarse, habiendo estado en un lugar bien oscuro y que en el fondo yo conozco. Es una cuestión súper compleja para quien no conoce cómo es el interior de la cárcel. Entonces, encontrarse con una persona que en cierta medida le ha ganado la vida, porque tienes que ganarle la vida cuando sufres una privación de libertad desde muy pequeño. Entonces, cuando ves a una persona que probablemente, y le decía, rompe el círculo, no solamente individual, sino que además con su familia, es una cuestión súper gratificante. Si le ganas a la vida en ese sentido, no solamente la ganas tú, la ganan también tus hijos y ganan oportunidades para que puedan en el fondo enfrentar este mundo que es bastante complejo. Ya. Chao. Chao. José Antonio. Muy bien, un gusto. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más.
polarización es el gran mal de nuestros tiempos. Pero ¿sabes tú si estás polarizado? ¿Cómo podemos identificarlo? Así más o menos se vive la polarización. Este es círculo y este es cuadrado. Cada uno vive en su mundo creado para su figura. Es cómodo y perfecto. Por eso, cuando se encuentran con el otro, hay cierta tensión. ¡Qué hermosos ángulos rectos!, dice uno. Las curvas hacen todo más amable, comenta Círculo. Nuestra forma determina cómo vemos el mundo y la diferencia a veces puede ser un desafío. Incluso el otro puede parecer una amenaza. Así se vive la polarización. Cada persona es secuestrada por la idea de que es dueña de la verdad, se prepara para la confrontación, para vencer y aniquilar al enemigo con sus argumentos. Nadie escucha y poco a poco va creciendo la distancia, hasta que se convierte en un abismo. En la última década, la literatura en ciencia política ha introducido el concepto de polarización afectiva, donde predominan los sentimientos de rechazo y el poco respeto ante opiniones o personas con las que uno no se siente identificado. Pero, ¿se puede salir de esta dinámica? ¿Por qué debería escuchar a alguien tan alejado de mi verdad? Necesitamos recordar que, por más que nuestro propio mundo nos parezca perfecto, ampliar los horizontes y el encuentro puede ayudarnos a construir uno mucho mejor. Deberíamos hablar con personas distintas, con aquellos con los que tal vez no cruzaríamos ni una sola palabra. Eso es lo que conocemos como diálogos improbables, una medicina que permitiría tal vez sanar muchas de las heridas de nuestras sociedades. Este concepto fue creado por John Paul Lederach y hoy tendremos el honor de partir nuestro capítulo y nuestra temporada de Pares Impares junto a él. John, muchas gracias por estar junto a nosotros hoy aquí en Pares Impares. Bienvenido. Gracias, un gusto estar con ustedes. Tú has sido ampliamente conocido por ser el creador del concepto de los pares improbables, de los encuentros improbables. Y tratando, antes de empezar esta conversación, hablábamos sobre el origen de ese concepto. Me encantaría saber cómo ha evolucionado ese concepto, cuál era el mundo en el que tú creaste ese concepto y cómo ves los desafíos de este mundo actual que parece haber hecho más necesarios los encuentros improbables. Claro. Bueno, mi vida profesional ha sido siempre el área de la construcción de la paz, sobre todo en la mediación y las conversaciones, los diálogos. Y siempre he trabajado a nivel de gente que está en conflicto, pero a nivel comunitario, a menudo a nivel de comunidades muy afectadas por la violencia, en lugares tan lejanos como puede ser en África, como en Nepal. Y encontré que sobre todo hacía falta conversaciones entre personas que venían de distintas orillas, de perspectivas en esos conflictos, pero que ayudaba mucho si había un pequeño grupo de improbables, es decir, que gente que a nivel público no fácilmente se notan como haciendo algo conjunto. Y si ellos logran hacer un camino juntos, eso choca un poco el sistema de polarización y hace algo que no es fácil de hacer, que la gente deja de mirar solamente por los ojos, de escuchar por los ojos quién habla y pues ponerle en su rosca, sino de escuchar más a fondo con una pausa de curiosidad. ¿Quiénes son estas personas improbables que salen aquí? Porque no nos esperamos que están saliendo y crea como una pausa de eso, de curiosidad, una sorpresa. Y eso es donde salió en primer momento la idea en inglés de improbable or unlikely dialogues, que pusimos en 2017 en Colombia, trabajando acerca de en apoyo del proceso de paz allá con el amigo Sergio Jaramillo, que fue en aquel entonces el alto comisionado para la paz. La idea de crear espacios de diálogos improbables que podía replicarse a nivel territorial, a nivel local, porque hacía falta esa participación más amplia de la sociedad
en esos cambios que ellos estaban buscando. ¿Cómo ves tú que se ha complejizado el escenario para los diálogos entre personas improbables? ¿Y cómo crees tú que hoy deberíamos ejecutarlos? ¿Qué nuevo elemento tienen estos diálogos en este contexto tan difícil? Claro. Bueno, las presiones comunes y corrientes de la polarización son, entre otras, la presión de quedarse en casa, de solo quedarse con los cuales estamos de acuerdo, de tener muy poco contacto con los que son diferentes o que se perciben del grupo como adversarios opuestos o, en los casos peores, enemigos hasta letales en muchos contextos. Entonces, la seguridad es quedarse sin contacto. Entonces, la primera presión que hace es esta separación. La segunda es la gente, y hay muchas, que tienen relaciones por familia, por las escuelas, por su trabajo o por una serie de razones históricas que tienen. La gente que tiene relaciones que conecta más allá de la división, sienten la presión de definirse, de escoger una orilla o la otra. Y casi todo se pone en la pluralidad, en binario, es decir, nosotros contra ellos. Entonces, la tercera presión que viene a menudo es de que uno entiende que el liderazgo que surge a menudo exagera el miedo que tenemos de lo que ellos van a hacer a nosotros. Entonces, ese miedo exagerado del otro empieza a crear posibilidades de que hay crecimiento del liderazgo basado en qué, en mantener y forzar ese miedo. Nosotros, lo improbable, precisamente, requiere la idea de que es posible tener contacto y conversación, sobre todo empezando en chico, no pensando en grandes pasos a los extremos más exagerados, sino de dónde vivimos. Y eso es la parte que es clave. Donde vivimos hay pluralidad de personas, diversidad de opiniones, y es posible abrir y sostener contactos y conversaciones de forma que crea como una especie de red que retiene las exageraciones que nos hace presión. Lo que hace falta es escuchar para entender y hablar desde las experiencias, pero de forma que no culpa ni demoniza al otro. Eso no es fácil en el mundo que tenemos porque los medios son muy rápidos y no es siempre fácil de retener el impacto que tienen en muchos sentidos en las redes sociales. Claro, además, tanto las redes como los medios premian mucho la narrativa del enemigo, porque es una narrativa, como tú dices, bastante sencilla, pero que tiene muchos réditos. Entonces, me encantaría entrar un poco en el detalle de hacia dónde tenemos que transformarnos. ¿Existe una escala como ciudadana, distribuida, descentralizada, donde cada uno de nosotros podría ejecutarlo en su lugar de trabajo, en el lugar donde vive, de tener estos diálogos, ¿no?, con las personas que nos rodean y con aquellas que a veces no hablamos? Esa es una escala. Pero ¿cuál es el rol que crees que tienen hoy día los líderes y los medios para poder colaborar en restituir aquello que se ha roto? Sí, es muy importante. Creo que a nivel de líderes, la dinámica que a menudo vemos es de que uno gana un apoyo mayor de cierto sector de su gente, exagerando lo que viene del otro lado, del enemigo. Pero es importante recordar que a lo largo, todo lo que queremos depende de la calidad de relaciones que tenemos en nuestra interdependencia. Y eso es a nivel que puede ser municipal o nacional. Pensar en el bienestar, por eso digo que hay a menudo dos impulsos que han sido muy importantes, sobre todo para gente que trabaja a nivel de retener la violencia, cuando el conflicto, el camino que lleva desde la polarización tóxica
a la violencia es a menudo la deshumanización del otro. Pero se pierde de vista que el bienestar de los niños y niñas, de los nietos y las nietas del enemigo, el bienestar de ellos está íntimamente conectada con el bienestar de los nuestros. Esos son cruces de vida donde hay interdependencia. Y eso precisamente significa que ambas cosas son posibles. A nivel de liderazgo, pueden recordar que hay formas de decir las cosas que no dependen de demonizar al que es diferente o al otro que es enemigo. Que mantener la idea de un compromiso, de humanizar la cara del conflicto, ayuda mucho a bajar la temperatura que lleva a la violencia. Los que han tenido que volver de la violencia a la palabra, es decir, buscar la forma de parar la violencia y empezar a entenderse por caminos de acuerdo, entienden que habrá necesidad de encontrarse con el enemigo y de encontrarse, por tanto, consigo mismo. Es decir, que tengo que mirar lo que he vivido, tengo que mirar al otro, y a menudo hay dos cosas que lo empujan. Uno es que ya basta, no podemos más de eso porque la violencia nos está matando a todos. El segundo, que ya basta, va a la imaginación de que esto es importante para no legar a la próxima generación las divisiones tóxicas y violentas que nosotros hemos recibido y hemos experimentado. Esta visión es una visión de interdependencia. No quita que hay diferencias, pero esas diferencias se pueden imaginar políticamente sin violencia. Y es el camino que los líderes tienen que, yo creo, ejemplificar. Paul, me encantaría, ya tengo que ir cerrando esta conversación, pero no quisiera antes perder la oportunidad de preguntarte cuál puede ser un primer paso, una primera clave para salir de mi propia aproximación tóxica al otro. ¿Cómo puedo yo empezar a desintoxicarme de mi propia polarización como ciudadano, como ciudadana, para poder entrar y ser parte del diálogo social? Claro. Yo diría dos cosas. Pensar en algo que es accesible. Un vecino, gente de la escuela o del trabajo. Ver que donde hay diferencias, plantear la posibilidad de ir a comer juntos o de tomar, como dicen en Colombia, un tinto. No sé cómo lo llaman allá en Chile. De sentarse a tomar un té. Y que esto es algo donde se puede recordar siempre lo siguiente. Uno, esa persona que está delante de mí es una persona primero y una opinión política segundo. Preguntar sobre su vida. No empezar todo a nivel del contenido de la argumentación que tiene. Y segundo, mirar adentro. ¿Qué es lo que a mí me desata? ¿Por qué en algún momento me pongo tan defensivo? Porque tengo tanta necesidad de culpar a alguien, a otro. Pensar en mi responsabilidad de hablar de convicciones sin culpar. De reconocer, de autorreconocer cuando yo tengo la inclinación de ser muy defensivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siento? Esa capacidad de poder estar como seres humanos juntos es el primer paso, y creo que lo segundo es pensar en hacer eso no una vez, sino buscar la forma de hacerlo una vez al mes, quizás una vez a la semana, y de mantener esa relación a pesar de las tensiones y las presiones que hay. Ayuda mucho a crear, para así decirlo, es tejer, ¿verdad? Vida sana para todos y vida que es para el bienestar de nuestros hijos. Y esto creo que con este tipo de visión es posible mirar dónde está. Trabajo, totalmente. Escuela, calle, vecindario, empezar con lo que es accesible
pensar juntos lo que ven y cómo lo ven y sobre todo cómo lo han experimentado. Tal como las abejas o las hormigas, ¿no? Trabajo como por homeopatía, hay que hacerlo. Para cerrar, Paul, una última cosa. Tú escribiste una pocket guide, una guía de bolsillo que recogía experiencias de ciudadanos que vivían en contextos de violencia y logran como cruzar el umbral. ¿Puedes contarnos una que te haya conmovido o que sea muy elocuente para ti? Bueno, el ejemplo más cercano quizás son los ejemplos de Colombia, donde desde los años 80 y finales de 80 tenía oportunidad de trabajar y acompañar muchas comunidades. Hay una comunidad que mencionó ahí que es de campesinos, de Medio Magdalena, una parte medio norte en Colombia, que tenían ciclos de violencia de distintas fuentes y perspectivas ideológicas. Y salió un movimiento muy interesante porque ellos plantearon como una serie de principios de base. La que más me llamaba la atención fue su compromiso feroz de decir: nosotros entenderemos a los que no nos entienden. Es decir, que pusieron en práctica la búsqueda del otro, en ese caso gente que llevaba armas, para poder hablar con ellos, porque decían: no tenemos enemigos, aquí tenemos que hablar con todos. Y es un ejemplo de gente común y corriente, pero de un valor tremendo de poner en práctica lo que yo llamaría hábitos de humanizar la cara del conflicto. Te quiero agradecer mucho, Paul, por esta conversación. Es un programa muy importante para nosotros porque es el primero que busca justamente polinizar a través de los medios estas conversaciones que son tan urgentes para el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llega nuestro primer capítulo de Pares sin Pares. Y desde la Corporación 3xI y CNN Chile los queremos invitar a andar juntos este camino. Necesitamos atravesar la dificultad. Vivimos en tiempos desafiantes, en un momento del país que está lleno de desafíos también, y por lo mismo tenemos que desafiar nuestros prejuicios y nuestras resistencias para poder avanzar en la sociedad de la que queremos ser parte. Por eso nos encontramos en un siguiente capítulo y a través de todas nuestras redes en CNN Chile. Nos vemos. Pares sin Pares fue presentado por CNN Chile y 3xI.